radiocatólico.org tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema El profeta Ezequiel. Vamos a orar, ¿les parece? Sí. Vamos a encomendarnos. Hoy celebramos a San Ignacio de Antioquía. Tal vez no han oído hablar de él. San Ignacio de Antioquía, no de Loyola, sino de Antioquía. Es padre de la iglesia. Sucesor de los apóstoles. Él conoció a San Pablo y él va a morir mártir en el Coliseo romano a la edad avanzada de como 85 años. Fue devorado por los leones en el Coliseo. San Ignacio de Antioquía. Él fue el que propuso a los obispos que a la iglesia se le llamara católica. ¿Sí sabían eso o no? Sí. Eso fue en el año 106 después de Cristo. Año 106 después de Cristo. Ahí él, siendo obispo de Antioquía de Siria, propuso el término católico, y a partir del año 106 después de Cristo, la iglesia adopta el nombre de Iglesia Católica. Todos sabemos lo que significa la palabra católico. Universal. Y él decía, porque nuestra fe es universal, es para todos los hombres, porque en esa época se corría el peligro de que muchos cristianos tenían una mentalidad sectaria, y gracias a la intervención oportuna de San Ignacio de Antioquía, vence esa mentalidad sectaria, dándole a la iglesia el título de católica. Y eso fue aceptado por unanimidad de los obispos. Y a partir del año 106 nos llamamos Iglesia Católica. Él es capturado por los romanos y desde Antioquía, de Siria hasta Roma, caminando, se lo llevan al anciano San Ignacio de Antioquía, con más de 85 años. Y cuando llegan con él al Coliseo, su fama de santidad es tan grande que personas importantes del Senado romano, que ya eran cristianos, estaban viendo la manera de liberarlo, y él les envió una carta diciéndoles que dejaran que se cumpliera la voluntad de Dios, porque él quería ser pan molido como Cristo. Pan molido. Quiero ser pan molido y triturado por las fauces de los leones. Entonces, cuando entra al Coliseo, el anciano lo dejan en el centro a San Ignacio de Antioquía. Tenían hambreados los leones, y la turba, que quería ver sangre, el griterío, y abren las compuertas, salen los leones. Y cuando ven a un hombre en el centro, los leones se abalanzan para devorarlo. Pero cuando están a unos metros, los leones se frenan, y todos los leones alrededor de él se postran, porque veían en él a Cristo. Los leones no quisieron atacarlo, y eso que los tenían hambreados para que lo devoraran de isopacto. Entonces el pueblo, viendo eso, el milagro, en vez de convertirse,
gritaban brujo, los hechizó. Por eso se frenaron. Y los leones agachados, todos alrededor de él. Entonces San Ignacio de Antioquía se arrodilla, junta sus manos, cierra sus ojos y le pide a Dios: por favor, acepta mi martirio por la iglesia. No impidas que estas fieras me devoren por ti. Y en cuanto termina su oración, los leones lo devoran, pero solo por el consentimiento de él. Hoy es su día. Él escribió 7 cartas. Hay un libro que se llama Las 7 cartas de San Ignacio de Antioquía. Al leer esas cartas, haz de cuenta que estás leyendo las cartas de San Pablo, de esa dimensión, dirigido por el Espíritu Santo. Incluso las 7 cartas del obispo San Ignacio de Antioquía casi estuvieron a punto de entrar en la Biblia. Muchos proponían que entraran dentro de la Biblia, del canon bíblico. Pero como ya había muerto el último de los 12 apóstoles, San Juan, ya nada podía entrar en la escritura. Porque ustedes que estudian la Biblia y que son biblistas, ¿verdad? ¿Sí son biblistas o no? Sí. ¿O son aficionados? Biblistas. ¿Sí son biblistas? ¿Sí? Porque Miren, Pedro, sí, porque tenemos la Biblia. se plantó. Ustedes saben que la Biblia ya no se le pudo añadir ningún libro más, porque el acontecimiento que determinó que a la Biblia no se le puede añadir ningún libro más es la muerte del apóstol San Juan. Cuando muere el último de los 12 apóstoles de Cristo, se cierra la revelación pública. Esto es la revelación pública. ¿Por qué pública? Porque es para todos. Entonces, al morir San Juan, el último de los 12, a la Biblia no se le añade ningún libro. Por eso queda con el último libro de la Biblia, de San Juan, el Apocalipsis, que él escribe en la isla de Patmos en el año 85. A partir del año 85, a la Biblia no se le puede añadir ningún libro, porque un requisito para que un libro pudiese entrar a formar parte del canon bíblico, debía tener como autor a un apóstol, o ese libro debía ser avalado, supervisado por un apóstol. Si en ese entonces todavía hubiera vivido San Juan, él hubiera revisado las 7 cartas. Y si Juan, el discípulo amado, autoriza que entren al Nuevo Testamento, hubieran entrado. Pero como ya ha muerto San Juan, entonces esas 7 cartas de San Ignacio de Antioquía quedaron fuera de la Biblia. Y son cartas bellísimas, que él también escribía, como San Pablo, a las iglesias, para fortalecerlas y edificarlas en la fe, como hizo San Pablo. Entonces, algún día, cuando ya hayan leído la Biblia y toda y estudiado, pueden meterse al Google, que ya tenemos esa facilidad. Antes había que ir a las bibliotecas, ¿verdad? Hoy ya no, la traes ahí en tu celular. Y si tú pones ahí cartas de San Ignacio de Antioquía, te van a aparecer. ¿Sí? Pero primero terminen de leer la Biblia, porque hay gente curiosa que anda leyendo hasta evangelios apócrifos. Y ya leyeron el evangelio apócrifo de Pilatos,
pero no ha leído el Evangelio de San Juan. O sea, ¿cómo es posible eso? O sea, anda leyendo el malo y deja el bueno. Sí, por eso son apócrifos. No son inspirados por Dios. Está el Evangelio de San Pedro, que es falso. Está el Evangelio de Santo Tomás, que es falso. Son evangelios apócrifos. De hecho, hay un libro así de grueso, como la Biblia, que tiene puros escritos apócrifos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahí viene un evangelio hasta de Poncio Pilato, ¿sí? Que el evangelio de Santa María Magdalena, que el evangelio de San Pedro, que el evangelio de Santo Tomás, que el evangelio de Judas Iscariote, el que se ahorcó. ¿En qué momento lo escribió? O sea, son puras falsedades, son evangelios falsos, por eso se llaman apócrifos. ¿Qué quiere decir apócrifo? Escrito sospechoso de herejía, escrito falso, escrito no recomendable. Y hay gente que conoce más los evangelios apócrifos y les preguntas, ¿y ya leíste los 4 evangelios auténticos? No. ¿Cómo es posible? Que andas perdiendo el tiempo leyendo por curiosidad y por morbo cuando no conoces la veracidad de los 4 evangelios aceptados. ¿Queda esto claro? Eso nosotros como maestros de Biblia tenemos que leerlos para tener puntos de comparación y defender, ¿sí? Y descartar esos evangelios. Incluso del Antiguo Testamento hay muchísimos escritos que no entraron a formar parte de la Biblia, como del Nuevo. Y todos los libros que no entraron se les llama apócrifos, porque no están inspirados por Dios. Solo es la intención de un autor. Por ejemplo, el Evangelio de San Pedro, que es apócrifo, no lo escribió San Pedro. Lo escribió alguien y lo puso bajo la autoridad de Pedro, pero fue rechazado. Y el de Santo Tomás también, porque no lo escribió él, ni Santa María Magdalena, ni Poncio Pilato, sino gente con otra intención escribe un evangelio apócrifo y lo pone bajo la autoría de un personaje importante del momento para ver si pega. ¿Queda esto claro? Eso es un fraude literario, y por esa razón también queda fuera, y por muchas más. Porque un libro, para que entre dentro de la Biblia, hay varios requisitos. Uno, apostolicidad, que tenga como autor a un apóstol de los 12 apóstoles, o supervisado y avalado por un apóstol. 2, ortodoxia, que no tenga errores doctrinales. Ortodoxia. 3, inspiración divina, no humana, inspirado por el Espíritu Santo. 4, que tenga aceptación por toda la Iglesia universal, que también es otra norma de discernimiento. 5, que sirviera para edificar la fe y la catequesis de los catecúmenos, de los recién convertidos que estaban preparándose para recibir los sacramentos. Entonces hay muchos requisitos. Cuando un libro de la Biblia reunía a todos, entraba a formar parte del canon. ¿Qué quiere decir la palabra canon? Ley. No, ¿verdad? ¿Qué? La ley de la iglesia. No, ley no. Canon es medida. Es medida. Entonces ese libro tiene la medida, tiene la forma para entrar dentro de la Biblia, porque reúne los requisitos. Por eso tenemos 73 libros canónicos, 46 libros canónicos del Antiguo Testamento y 27 libros canónicos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuándo se cerró el canon bíblico? Con la muerte del apóstol San Juan. ¿Y cuándo se avaló oficialmente por la Iglesia en un concilio el canon de la Biblia? En el 1500, en el concilio de Trento. Interesante, ¿verdad? ¿Cuánta historia tenemos que saber de la Biblia? Bueno, les hice un paréntesis
Esto que les acabo de decir resumido es clase de introducción a la Biblia. Y ustedes no han recibido muchos introducción a la Biblia, algunos y otros no. Pero no importa. Y están ya en avanzados. Están ya con los profetas. Pero no importa. Están bien guiados y bien avanzados y bien estudiados, ¿verdad? Porque aman la palabra de Dios. Bien. Entonces, capítulo 1 del libro de Ezequiel. Anoten. 4 visiones. 4 visiones. Cuatro visiones. En el libro marcan la predicación y la actividad profética de Ezequiel. 4 visiones. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, haz que estas 4 visiones que vamos a ir descubriendo en la visión profética de Ezequiel sean entendibles para nosotros. Así comprenderemos mejor el mensaje y la misión que le confiaste al profeta Ezequiel. Una misión que no era fácil, pues tenía que ir a tu pueblo Israel disperso en Babilonia para consolarle, pero también para recordarle que ellos están sufriendo el exilio por haberse apartado de ti. Y le recordará sus pecados, los cuales los llevaron a la cautividad. Que esta primera visión inaugural con la que abre el libro sea clara para nosotros y así comprender que todo lo que acontece en nuestras vidas es voluntad tuya. Porque tú llevas, Señor, los hilos de la historia, porque eres el rey de la historia, porque tú gobiernas a los pueblos con santidad y justicia. Gracias por manifestarnos tu gloria, tu poder y tu fuerza de salvación. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 4. Primera visión que se llama visión inaugural de la gloria del Señor. ¿Cómo está titulada en la Biblia? Si traen la misma versión, Biblia de América. Visión inaugural de la gloria de Dios. ¿Sí? Así abre el libro, con esta visión que Dios le revela al profeta Ezequiel. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube rodeada de resplandores y un fuego resplandeciente. ¿Quién es? ¿No? Otra vez. Vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube rodeada de resplandores y un fuego resplandeciente. ¿Quién es? Dios.
A ver, signos y significado. Signos y su significado. Acabamos de escuchar el arranque de la visión y encontramos los primeros signos. Viento, fuego y una gran nube y fuego. Estos tres, esto es lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué significa en la visión el viento, la nube y el fuego? El Espíritu Santo. Siempre que escuches hablar de viento, nube, fuego, es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ¿quién aparece en la visión inaugural? Al principio, Dios Espíritu Santo, que es el que mueve todo. ¿Quién mueve la iglesia? ¿Quién es el alma y el centro de los sacramentos? El Espíritu Santo. ¿Quién es el centro de tu vida? ¿No es tu cuerpo templo vivo del Espíritu Santo? ¿Quién es el motor de la iglesia? ¿Quién es la dinamis de la iglesia? ¿Quién es el santificador? ¿Quién es Señor y dador de vida? Como lo proclamamos en el credo, el Espíritu Santo. Ya lo vamos a ver en Ezequiel, en la última visión. ¿Qué pasa cuando no hay Espíritu Santo? Y Dios lleva a un gran valle al profeta y le dice: ¿qué ves? Pilas y pilas y pilas de puros huesos secos, sin vida. Así está mi pueblo, muerto, seco, reseco, sin vida, sin calor, porque no tiene mi Espíritu Santo. ¿Qué hago, Señor? Profetiza sobre esos huesos secos y grítales: huesos secos, llénense de vida. Y de pronto hubo un estruendo y todos esos huesos se empezaron a unir y se recubrían de nervios, tendones, músculos y carne. Y se levantó un gran ejército innumerable. ¿Has visto, hijo de hombre? Sí. Ahora profetiza y ordena desde los 4 puntos cardinales que descienda sobre ellos el fuego divino. Entonces el profeta profetiza y dice: se produjo un viento huracanado y todos quedaron llenos de Espíritu Santo. Es una visión de la iglesia anticipada. Una visión de la iglesia anticipada. Entonces, ¿qué somos sin el Espíritu Santo? Un montón de huesos secos, sin vida. Por eso siempre ve el Espíritu Santo: Señor y dador de vida, vivifícanos, y con tu fuego purifícanos. A Moisés y al pueblo de Israel,
Cuando Dios los liberó de Egipto, los llevó por el desierto 40 años. ¿Recuerdan? ¿Y qué los guiaba? Una nube. Y Moisés y el pueblo iban caminando por el desierto y al frente de ellos iba una nube. ¿Dónde se posaba la nube? Ahí pernoctaban. Se movía la nube y levantaban el campamento. Así durante 40 años. Eso está en el Éxodo. ¿Quién es esa nube? El Espíritu Santo. En las apariciones marianas, en todas, los videntes dicen, debajo de los pies de la Virgen había nubes. ¿Quién? Que la hace descender del cielo a la tierra. En la asunción de la Virgen también se ven nubes. El Espíritu la está elevando al cielo. En la tilma de San Juan Diego, que casi nadie lo ve y casi nadie lo nota, porque hasta le dices a la gente y no ven. Tienen ojos y dices, están ciegos, no ven. Hasta que les explicas, ya ven. Porque la explicación de los acontecimientos marianos o bíblicos o teofánicos de Dios necesitan una explicación. Un texto bíblico que necesita explicación. Y si nadie te explica el texto, ¿lo entiendes? ¿Lo entiendes? Y tú puedes leer, y vi un viento huracanado que venía del norte, una gran nube rodeada de esplendores y un fuego resplandeciente. Y les pregunté, ¿quién es? Y se los puedo leer 20 veces. Y 20 veces les pregunto, ¿quién es? Y ustedes seguirán diciendo, no sé. Y están viendo el texto, y lo están leyendo, y lo están escuchando. Pero ese texto necesita ser develado. ¿Sí? Aunque lo estás viendo y lo estás escuchando, hay un velo. En toda la Biblia hay un velo. En los acontecimientos de las apariciones marianas hay un velo. En toda teofanía o manifestación de Dios hay un velo. Que de momento ves el acontecimiento pero no entiendes nada. Porque alguien te tiene que recorrer el velo. ¿Sí? Para que tus ojos puedan, ahora sí entiendo. Pero si no existe quien quite el velo, sigues en penumbra, ¿verdad? Entonces cuando te quitan el velo, ya ves la Virgen de Guadalupe, toda la imagen alrededor del sol, todos son nubes. ¿Quién es la nube? El Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo de la Virgen María? Su esposo. ¿Qué es el Espíritu Santo de la Virgen María? Su esposo. Dios Espíritu Santo, el esposo de la Santísima Virgen María. El Verbo de Dios se encarnó en la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. En ese momento se desposa el Espíritu Santo con la Virgen María. Por eso en las últimas 3 salves del rosario hay gente que lo lee como perico. Como yo. Y les dices, ¿sabes que el Espíritu Santo es el esposo de la Virgen? No, si hasta se asustan. ¿Eres católico? Sí. ¿Rezas el rosario? Sí. Pues estás ciego y sordo. A ver, tráeme tu rosario. Sí, ¿de veras rezas el rosario? Sí. A ver, llegamos aquí donde están las últimas 3 salves. Rézalas, por favor. Rézame la primera. Hija de Dios Padre. Hija de Dios Padre. Hasta ahí. La primera que te revela que la Virgen es ¿qué? La hija predilecta de Dios Padre. La segunda cuenta, Madre de Dios Hijo.
Y la tercera, y dice, lo rezo todos los días y digo esposa de Dios Espíritu Santo. Y no lo había razonado. Estaba yo en un congreso de ministros extraordinarios de la comunión en el Charlie Chaplin con el padre Pedro del Toro Farías. Y el padre me pidió una predicación mariana especial. Y yo hice mucho hincapié en que el Espíritu Santo era el esposo de la Virgen María. Cuando yo bajé del estrado me rodearon varios ministros, furiosos, pero furiosos. Así me rodearon, atacándome durísimo. Yo nada más los veía sereno, porque veía su tremenda ceguera, y dije, estos no solo son ciegos, aparte son tercos, ¿sí? Y soberbios, porque yo quería que se callaran, que dejaran de gritonearme para explicarles, ¿no? Todo día. No, que usted está diciendo herejías, ¿cómo es posible que lo invitó el padre del Pedro del Toro, el encargado de los ministros de la arquidiócesis de Guadalajara, a predicarnos a nosotros que somos ministros extraordinarios de la comunión? Y yo, callado. Me van a permitir explicar. No me dejaban, uno y luego otro y otro y otro. Pero se iban juntando más, porque estaban enojados y levantaban fuerte la voz. Entonces el padre Pedro escuchó y se dejó venir el padre Pedro. Entonces ya el padre Pedro levantó su mano para que se serenara, guardara silencio. Y el padre me volteaba a ver y le hacía así, le daba risa al padre de Pedro del Toro, como diciendo, y me dice, están bravos, dice. Y yo y él nos empezamos a reír cuando él dijo, están bravos. Dice, ni a mí me pelan. Dice, así hizo la palabra, ni a mí me pelan, dijo el padre, ¿no? Y como vieron que nos reímos, porque me causó mucha risa a mí cuando la expresión del padre, no se enojaron más, porque pensaron que no estábamos hablando de ellos, ¿no? Bueno, ya de plano se acercó un tercer padre del equipo y con el padre Pedro los lograron callar. Pero estaban bravos. Y créanme, los dos padres y un servidor están bien serenos. Porque cuando tú tienes la verdad, no te inmutan. O sea, ahorita les vamos a poner una paliza y se van a quedar tranquilos, ¿no? Y ya cuando por fin se callaron y el padre nada más me daba la cabeza como diciendo, ¿qué les pasa? O sea, por favor. Y luego ya, a ver, maestro, explíquenles. Yo en ese momento por dentro decía, ay, el padre ya les va a explicar y ya, híjoles, me la devolvió, ¿no? Explíqueles. Y ya les dije, a ver, ¿ustedes son muy devotos de la Virgen? Sí, todos ahí, sí, claro. A ver, saquen su rosario. Pues algunos ni lo traían para empezar. Ya como 2, 3 sacaron su rosario. Y ya les dije, a ver, vamos a las cuentitas. A ver, tú, dime la primera, tú la segunda, tú la tercera. Cuando el mismo ministro dijo, esposa de Dios Espíritu Santo, no logró ni articular la palabra, se quedó así, se produjo un silencio. Yo ya no dije más, y el padre dice, al buen entendedor, pocas palabras. Vamos, se quedan como diciendo, ¿qué lección nos pararon? O sea, toda una vida rezando esta última, y nunca como pericos no reflexionamos ni tantito en lo que decimos. Porque todo tiene un velo. Es un velo espiritual. ¿Sí? Y la iglesia, a través del magisterio, por eso existe un magisterio. Y la iglesia nos da la explicación de los textos bíblicos. Oye, que se está apareciendo la Virgen. Esperemos el juicio de la iglesia. Porque el Papa
los cardenales, los obispos, tienen ese discernimiento sobrenatural que nosotros no tenemos. ¿Y por qué ellos tienen ese discernimiento sobrenatural? Porque son pastores de la iglesia, son papás que están guiando, cuidando a la iglesia. ¿Y quién les da ese discernimiento sobrenatural? Por eso, cuando alguien quiere fundar algo y va al arzobispado, saca cita con el obispo o con el señor cardenal y le presenta su proyecto, el obispo está escuchando, pero está asistido por el Espíritu Santo. Y aunque la persona vaya con buena intención, el obispo de pronto le dice: no se autoriza. Porque el obispo, padre de la iglesia, está viendo otra realidad que no ven nosotros. E incluso eso pasa en la familia. Cuando tu hijo, todavía con poca madurez, por su edad, un adolescente, que la palabra lo dice, adolescente, porque adolece de todo, adolece de criterio, adolece de responsabilidad, adolece de obediencia. Por eso los adolescentes, cuando pasamos por esa etapa, es crítica, ¿verdad? Porque adolecemos de todo. Y el papá, con experiencia, y la mamá le dicen sí o no al muchacho, y a veces se enojan, porque los papás tenemos ese sexto sentido, asistidos por el Espíritu Santo. Pues un obispo, el papa, un cardenal, el párroco, ese don del Espíritu Santo que se llama discernimiento y palabra de ciencia, lo tienen muy desarrollado. Y aunque a ti te parezca bien, él dice no, por esto y por esto y por esto. Así sí, perdón, no lo había visto. Entonces el pastor te tiene que dar la explicación. ¿Por qué no? O ¿por qué sí? ¿Sí? Incluso cuando el proyecto es de Dios, le dice: muy bien, felicidades. Y además de esto, que presentas esto y esto, y te esclarece la obra, y te va a ayudar y te va a supervisar, porque estás bajo la guía del pastor. ¿Queda esto claro? No somos ovejas rebeldes, que nos brincamos las trancas del redil del pastor para hacer lo que nosotros querramos o lo que se nos pegue la gana. No, eso no es ser un buen católico que vive bajo la obediencia de sus pastores, ¿verdad que no? Hay que estar siempre en la línea, nos guste o no, entendamos o no, porque habrá cosas que no entendemos. Ya después el Espíritu Santo nos las hace entender y decimos: el obispo tenía razón. Y yo en ese momento estaba muy soberbio, me quise poner por encima del obispo. Pues imagínate, una oveja encima del pastor, pues como que no cuadra, ¿verdad? Ahora resulta que la oveja le dice al pastor: tú vas detrás de mí, yo voy allá. Hay una jerarquía. ¿Y quién instituyó esa jerarquía? Pues el fundador de la iglesia, Jesucristo. Y Él asiste. Solo ellos tienen la potestad para consagrar. ¿O también un laico puede consagrar? No. Solo ellos tienen la potestad para perdonar pecados. Sí. ¿O un laico puede perdonar pecados? Solo ellos, porque tienen esa investidura. Era como el profeta. El profeta es enviado por Dios y tiene una investidura profética que no tiene el pueblo, porque él es el profeta oficial, al que Dios ha elegido, y él va a comunicar el mensaje divino, y el pueblo tiene que obedecer, escuchando el mensaje del profeta, porque es Dios el que está hablando. Y así ha sido siempre. Entonces hay que quitar el velo y pedir al Espíritu Santo luz. Entonces, una gran nube, dice el profeta, es lo que él está viendo, el viento que viene del norte, la nube esplendorosa y el fuego resplandeciente. Y en el centro del fuego, en el centro del Espíritu Santo,
algo así como el fulgor de un relámpago. ¿Qué es su divinidad? Su santidad. Él es Dios. En medio del fuego, atención, en medio del fuego del Espíritu vi una figura de 4 seres. ¿4 qué? Seres. 4 seres. ¿Quiénes son estos 4 seres? Los evangelistas. Los 4 evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿En dónde están? En medio, en el corazón del Espíritu Santo. Porque los 4 evangelios es la máxima revelación del Espíritu Santo. ¿Quién es el que revela a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Quién ungió a los 4 evangelistas? El Espíritu Santo. ¿Quién les reveló todo para que pudieran escribir el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién los asistió cuando ellos escribían? El Espíritu Santo. ¿Quién los inspiró? ¿Quién los iluminó? ¿Quién los asistió? ¿Quién los dio? El Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no existiría la Biblia. ¿Quién la inspiró? A los del Antiguo y a los del Nuevo. Es la función del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, ven dónde están: en el corazón, en el fuego más resplandeciente del Espíritu Santo. Ahí están los 4 evangelistas, porque ellos fueron especialmente elegidos por Dios para consignar por escrito el santo evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La buena nueva. El corazón de toda la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 73. De los 73 libros de la Escritura, de Génesis, Apocalipsis, ¿cuáles son los 4 libros principales? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 evangelios son el corazón de la Sagrada Escritura. Es el corazón que late, que palpita fuerte. Es el corazón de la Biblia. Dibujemos esta Biblia, toda la Biblia. ¿Cuántos libros en la primera parte? 46 más 27 igual a 73 libros de toda la Escritura en 2 testamentos. Pero la Biblia tiene un corazón. ¿Y cuál es el corazón de la Sagrada Escritura? Los evangelios. Los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el centro de la Biblia, el corazón de la Biblia, porque fueron inspirados ¿por quién? El Espíritu Santo. Es el corazón, el Espíritu Santo. Es la visión en medio de ese fuego, de ese viento, de esa nube. Aparecen estos 4 seres: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mira, estamos en el Antiguo Testamento. Ya estaban revelados los 4 evangelistas.
ya estaban, ya existían en el plan divino. Mateo, Marcos, Lucas y Juan ni existían todavía. Estamos en el exilio, 587, han pasado unos años. Estamos casi 600 años antes de que venga Jesús. Antes de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieran el Evangelio, ni existían. Ni sus papás, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos. Pero en el plan de Dios, todo está previsto. Porque Dios en su omnividencia tiene el futuro ya previsto. No es que Dios va improvisando, o Dios va improvisando, no sería perfecto, no sería Dios. Dios tiene todo previsto. Y antes de que tú vengas a la tierra, Él ya te conoce y te ama. Y ya te tiene tu misión y tu nombre. ¿Sí? El nombre que te pusieron tus padres el día que te bautizaron no fue una casualidad. Fue una inspiración del Espíritu Santo. ¿Queda esto claro? Tu matrimonio también. ¿Sí? Tu carrera, tu vocación. ¿Sí? A veces somos rebeldones, a veces más dóciles, pero ahí vamos en el plan de Dios. Pero el Señor lleva los hilos de la historia. Entonces los evangelistas ya estaban previstos. Ya era en el plan de Dios que vendría Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Ya están estos 4 seres. Están subrayando en su Biblia, ¿verdad? Si no subrayan, se les va a olvidar. Cuyo aspecto era este: parecían hombres, pero cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies era como la de un buey. Brillaban como bronce pulido. Debajo de las alas, en los 4 costados, tenían manos humanas. El aspecto de los 4 era el mismo, y las alas de igual dimensión. Se emparejaban unas con otras. Al andar no daban la espalda, sino que todos ellos caminaban de frente. La cabeza de los 4 era igual. Por delante, uno de ellos tenía el aspecto humano. Por la derecha, otro de ellos de león, otro de toro y otro de águila. Ahí están los 4 símbolos de los 4 evangelistas. ¿Quién es? A ver, vamos viendo. ¿Quién es el Mateo? Lo voy a poner aquí. Mateo, rostro de hombre. Marcos, el león. Lucas, el toro. Y Juan, el águila en vuelo. Estos son los 4 símbolos de los 4 evangelistas, que se ven de la misma manera con estos nombres en el Apocalipsis y en la tradición de la iglesia. Incluso si tú vas a Roma, en todas las basílicas, cuando levantas la mirada a ver la cúpula, a los 4 extremos de la cúpula aparece ahí un león, un águila, un toro, un rostro de hombre. Son los 4 evangelistas. Incluso hay ambones como este, donde se proclama en misa que al frente están los 4 emblemas: león, toro, los evangelios. Son los 4 evangelistas. En muchos templos modernos tan padrísimos. Ahora que llevé al grupo a la catedral de la Sagrada Familia,
en Barcelona, porque estuvimos ahí este pasado domingo de resurrección, en misa privada. Y al grupo de México nos tocó estar ahí muy bien ubicados. Y yo volteaba arriba. La Sagrada Familia está por fuera y por dentro espectacular. Se han visto imágenes que todavía no está terminada. Se calcula que a lo mejor en unos 4 años más. De Gaudí, de este famoso arquitecto. Se han oído hablar de la Catedral de Barcelona, que es emblemática, única en el mundo, única en su diseño, única en su estructura, con la mano de muchos arquitectos, pero respetando el espíritu del fundador, Gaudí. Entonces tú entras, y yo me quedé así, ¡wow! Ahí estaban Marcos, Lucas, Juan, Mateo. Pero los arquitectos se aventaron los 4 símbolos de los 4 evangelistas espectaculares. En medio de la bóveda blanca aparecen a colores, pero con unos colores y filos dorados que llaman la atención. Y de hecho varios peregrinos estábamos ahí antes de que empezara la misa, estábamos todos así. O sea, entras y tienes que entrar 1 hora antes de la misa, porque si empieza la misa vas a seguir así, o sea, a donde miras, dices, wow, nada más escuchas así, wow, que todo el mundo está mirando, los pisos, las barandillas, todo, el altar, o sea, donde miras, como está toda nuevecita, te impacta muchísimo. Entonces me preguntaban que quiénes eran estas 4 figuras. Les dije, son los evangelistas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estaban impactados. Cuando tú llegas a Venecia, en todo Venecia, desde que llegas a Venecia, al puerto principal, y llegas a la plaza de San Marcos y ves la catedral de San Marcos, columnas, por todos lados, rematadas con ¿qué? El león. Es el símbolo de Venecia, porque el león es San Marcos, y ahí está la tumba de San Marcos. Incluso en todas las tiendas te venden el león, en cerámica, chiquito, grande, de muchos tamaños. Y el león, y con su garra poderosa, tiene un papiro desplegado, ¿sí? Que es un texto del Evangelio de él mismo, porque es su símbolo. Si tú vas a una basílica o una parroquia de San Juan, pues vas a ver el águila. San Mateo, el rostro de hombre. San Lucas, el toro. Son los símbolos. ¿Sí sabían eso? ¿No? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué son los símbolos? ¿Por qué los asemejan con? Porque Mateo inicia su evangelio con la genealogía de Jesús, el Hijo del Hombre. Porque Marcos inicia su evangelio con Jesús en el desierto, donde habitan las fieras, el león. Porque Lucas inicia su evangelio en el templo de Jerusalén, donde se ofrecen las reses, los toros. Porque Juan, en su prólogo, que es teológico y místico, te eleva a las alturas como un águila en vuelo para revelarte los misterios del reino. Así a grandes rasgos. ¿Ya quedó claro? Porque la iglesia desde siempre, los santos padres de la iglesia, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, todos los santos, todos los místicos, todo el magisterio desde siempre ha visto en estos 4 seres a los 4 evangelistas. Esto es doctrina de la iglesia, no son inventos de la iglesia, no son especulaciones, es doctrina de la iglesia. Por eso en todos los templos siempre está. ¿Queda claro? Sí. Y así hemos encontrado a los evangelistas con su símbolo. Los 4 caminaban de frente, iban a donde el Espíritu los dirigía.
sin dar la espalda al andar. En medio de ellos había como carbones encendidos que parecían antorchas que se movían entre ellos. El fuego resplandecía y desprendía fulgores. En medio de ellos había carbones encendidos, brasas al rojo vivo. Carbones encendidos. Otro signo. ¿Qué son esos carbones encendidos? La fe. La fe. Acuérdense de la vocación de Isaías. Cuando el Señor lo elige y lo llama para profetizar en medio del pueblo. Y cuando el profeta acepta la misión, dice el profeta: entonces vi que delante del altar del incienso, que está delante del trono de Dios, había carbones candentes al rojo vivo. Entonces, por orden de Yahvé, el ángel del Señor con unas tenazas tomó un carbón y luego lo acercó a mi boca y me lo puso en mis labios. Y escuché la voz que venía del trono de Dios: al tocar esto tus labios, quedas purificado para poder predicar mi palabra. Por eso purifica mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Esos carbones es la purificación. Dios te purifica, te da la investidura profética. Sin esa purificación no podríamos proclamar la palabra de Dios, porque somos indignos de poner en nuestros labios indignos, en nuestra lengua indigna, la palabra divina y santa de Dios. Por eso Él nos purifica, para que le podamos prestar nuestros labios, nuestra lengua, para anunciar y proclamar su palabra. Qué interesante. Estos carbones representan que si tú te quieres acercar a estos seres y leer, tienes que pedir al Espíritu Santo que te purifique. Incluso yo como maestro, cuando vengo a dar mi clase, le pido al Espíritu Santo que me purifique mis labios para poder proclamar su divina palabra. Amén. Y le pido que purifique sus mentes y que purifique sus corazones con esas brasas candentes para que reciban dignamente la palabra de Dios. Amén. Esos son esos carbones encendidos. ¿Ya notaron el signo? Carbones encendidos. Sí. La purificación que Dios nos da, nos otorga como un don para poder leer y proclamar la palabra de Dios. Qué hermoso. Purifícanos, Señor. Ven esa lengua. Porque con esa lengua, cómo mentimos, y cómo juzgamos, y cómo criticamos, y cómo maldecimos, y con esa lengua cómo nos quejamos. Por eso el Señor continuamente nos está purificando. Necesitamos ser purificados de tantas inmundicias e impurezas. Amén. ¿Nos repites de nuevo los significados, o sea, de cada león, de cada... Se acabó la clase.
te falló tu clase de ¿cómo? Ah, Betty sabe. Betty, nuestra coordinadora, sabe escribir así, ¿verdad, Betty? Sí, es una secretaria ejecutiva. Ella misma. Bueno, repito rápidamente. ¿Por qué Mateo el rostro de hombre? Porque inicia su evangelio con la genealogía de Jesús, el Hijo del Hombre. Marcos el león, porque inicia su evangelio con Jesús en el desierto, cuando es bautizado por Juan, donde habitan las fieras, el león. Lucas, porque inicia su evangelio en el templo, cuando Zacarías entra a ofrecer el incienso y queda mudo porque duda de las palabras del arcángel. Inicia su evangelio en el templo de Jerusalén, donde se ofrecen los sacrificios, los toros. Y Juan, el águila, porque inicia su evangelio con el prólogo, que inmediatamente nos remonta a las alturas como un águila, para revelarnos los misterios de la vida de Jesús. ¿Sí? Hicimos un separador, ¿te acuerdas? Hicimos un separador cuando di la clase de los 4 evangelios y ahí pusimos los 4 símbolos. Ahora que estaba en Venecia, en esta última peregrinación, porque si les dije que fuimos a Venecia o no, ni les dije. Hicimos la ruta de San Pablo por mar y tierra y el crucero. Fuimos a Grecia, Atenas, Corinto, la isla del Apocalipsis. Fuimos a Turquía, a Éfeso, la casa de la Virgen, la tumba de San Juan. Y yo buscaba un águila. Y los padres ortodoxos no tienen nada de San Juan. Te venden solo unos cuadritos con el rostro de Juan. Y yo les digo, ¿por qué no tienen más cosas de San Juan? Tan importante San Juan. ¿Por qué no tienen las águilas en escultura bonitas para el peregrino, para la catequesis? No, nada. Y luego cuando llegamos a Roma y luego ya fuimos a Venecia, pasando por Florencia, llegamos a Venecia, los barcos. Y yo ya me andaba por llegar a la tumba de San Marcos. Y ese domingo fuimos a misa, ahí a la catedral, porque a la catedral normalmente no te dejan entrar si no pagas un boleto con guía para que te expliquen la catedral, que es bellísimo. Pero nosotros no queríamos eso, solo queríamos la misa. Y para la misa es otro acceso y tú tienes que decir al guardia, voy a misa, si no, no te dejan entrar. Y durante la misa nadie puede entrar, ni los guías ni el turismo, porque la misa es solemne, no debe haber ninguna interrupción. Ya una vez acabando la misa, ya abren las otras puertas para que entre el turismo con los guías. Y la misa, la catedral estaba reventada, a mí me impactó, pero éramos puros turistas. Y lo que más me impactó, yo creo que el 90% de los que abarrotaban la catedral eran norteamericanos, Estados Unidos. Muchísimos norteamericanos allí en misa. Me impactó. Éramos el grupito de mexicanos, nos encontramos a otros mexicanos y a otros de por ahí de Sudamérica, pero el grueso eran norteamericanos, de diferentes grupos. Me dio muchísimo gusto. Y es que son también el continente de la esperanza. ¿Sí? Y ya ahí en la misa, todos muy devotos. Estaba el obispo, una misa concelebrada. Ahí enfrente el sarcófago, donde está la tumba de San Marcos, debajo del altar. Ves ahí el sarcófago iluminado y los leones. Unos leones. Y yo veía ese león y yo lo quería.
Y ya iba a las tiendas y encontraba el león. Pero pues, no lo pude comprar. Y dije, ¿será posible, Señor? Y carísimos. Pues había de muchos tamaños, pero los más chiquitos, como aquí así, como de piedra de mármol de Carrara, esculpido por artistas italianos, son los mejores del mundo. No, el león hermoso, Max completito y con su garra el pergamino, ¿no? Y Marcos, ahí abajo le ponen San Marcos Evangelista. Y yo decía, Señor, se va a ver muy bien ahí junto a mí. Ya tenía lugar. No, me quedé con ganas. Y fui a muchas tiendas, ahí los veía, los leoncitos. No, pues en todas estaban lo mismo, estaban unificadas todas las tiendas, ¿no? Y ya varios del grupo se compraron su león. Y yo más volteaba, dije, a ver si encuentro una oferta, ¿no? Pues no me encontré. Yo ya iba recortando, dije, a la vuelta me voy a ahorrar para comprarme mi león, porque está padrísimo el león de San Marcos, ¿no? Y otras partes donde también te venden a Mateo o a San Juan, el águila, también así con las alas abiertas, y te ponen ahí al evangelista escribiendo. O hay otros leones más grandes y te ponen abajo, más pequeño, a San Marcos escribiendo el evangelio. Son unas esculturas bellísimas. Y cuando tú tienes el conocimiento, ves la escultura y la lees, la interpretas, ¿verdad? Es arte cristiano, arte evangélico, arte sacro. Entonces ya al menos le tomé una foto al león. Si yo quería mi bultito, dije, pues al menos una foto al león. Pero está bellísimo el león de San Marcos, me enamoré. Y también las águilas que te venden en Roma, de San Marcos, bellísimas. Es que tú puedes ir a otras tiendas más económicas y encuentras el leoncito o el águila. Pero nada que ver. O sea, tú dices, no voy a comprar eso, o sea, bien feas, bien deformes, ¿no? Casi parece un buitre. No, o sea, bien mal hechas, que no, son muy comerciales, los colores feos. No voy a poner eso en mi casa, o sea, está muy feo, la verdad, no inspira nada. Pero los que sí son ya hechas por artistas reconocidos, que son las más bonitas, que no las encuentras en cualquier tienda, sino en tiendas oficiales, pues ya esos son otros precios. No, pero pues eso sí, es una artesanía hermosa. Es como los niños de Belén. En todas las tiendas de Belén te venden niños dioses. Pero pues yo nada más los veo pasar y digo, no, pues, niños hasta parecen que tienen el labio leporino, hasta unos medios viscos, toscos, feos, no. Y cuando ya vas a los niños dioses oficiales, artesanales de los padres franciscanos, te enamoras. Pero pues, ahí estás hablando de otros precios, porque ya son hechos artísticamente. Y a veces la gente no entiende eso. Además, mira el material, ve la belleza, la calidez, y ve este otro que es chino. También están los niños dioses chinos, ¿sí? Y están muy feos de sus caritas. Con los ojos así. No, feos, toscos. No, yo les digo, no compren eso. Estás en Belén, vas a comprar un niño Dios, tiene que ser un niño que te inspire, porque es arte sacro, es una imagen del niño Jesús. No vas a comprar cualquier imagen. Si compras cualquier imagen, pues voy a San Juan de Dios, ahí compro una imagen de 100 pesos, barata, pero un niño Dios deforme. No, tienes que buscar una que te inspire para tenerla en tu casa, ¿verdad? Así que me quedé con las ganas de mi león. Así que si alguien va a Venecia en estos próximos meses, ahí se los encargo. Les va a encantar el león, ya verán. Ya se acabó la clase, señores. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué hermosa visión. Gracias por revelarnos a tu Santo Espíritu
y a los 4 evangelistas, a San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, representados por sus símbolos, llenos de significado y sobre todo de un gran misterio. Porque así son tus obras, insondables, eternas y maravillosas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema El profeta Ezequiel.